Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada cultural Si muero lejos de ti. Es una jornada cultural para celebrar el Día de Muertos en México, y este evento es organizado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, la Secretaría de Cultura a través de dos instancias, es la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil, conocido como Alas y Raíces, la Dirección General de Culturas Populares, también la Coordinación de Memoria Histórica y el Canal 11, que hace posible que este evento esté siendo desarrollado. Y el objetivo de esta mesa, de este conversatorio que estamos viendo en este momento, pues es mostrar la importancia de esta fiesta que tiene en nuestro país y hacerlo partícipe de otras naciones, de otras latitudes que comparten con nosotros algunos elementos culturales y bueno, porque finalmente dice una canción popular mexicana que al cabo para morir nacimos. Y como es un destino obviamente ineludible, pues todos tendremos que llegar a ese momento. Sin embargo, quiero mencionar que en México se vive de una manera diferente, de una manera distinta, y por estas características fue considerada por la UNESCO como obra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en el año 2003, y posteriormente fue incorporado a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y para hablarnos de esa riqueza cultural del Día de Muertos en México, donde existen miles de formas de festejar a los muertos o de recibirlos, tengo el gusto de darle la bienvenida a Jaime Emanuel Equigua Estrada, un joven, muy joven, pero que se ha dedicado a la promoción de las tradiciones culturales del estado de Michoacán. Jaime, quiero mencionarlo, además de ser un extraordinario promotor cultural que ha hecho de las fiestas algo vivencial, es cirujano dentista de profesión, pero además es un extraordinario y maravilloso tejedor en telar de cintura, que oficio pues que aprendió evidentemente por generación y lo ha ido desarrollando y presentando al mundo de una manera pues muy honrosa como parte de su identidad. Él se ha especializado en la técnica prehispánica de patacua, que es un tejido en telar de cintura conocido como gasa. Y bueno, esta actividad como tejedor lo ha llevado a representar a México a otros escenarios, entre ellos estuvo en el proyecto de Vaivémonos a Francia en el año de 2016, no, 17, perdón. En el 2016 participó en un encuentro nacional de artesanos y diseñadores organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y pues cuenta con una larga lista de reconocimientos a nivel estatal y nacional por su labor como tejedor. Pero también como promotor, y para mí es un gusto darle la bienvenida a este espacio para que nos cuente, para que nos vaya diciendo cómo se festeja a los muertos y la importancia que tiene en su comunidad. En esta mesa será compartida por tres extraordinarios artistas también procedentes de España, que son los que siguen. Juan Valderrama, que es cantante, productor y compositor, también además de haber obtenido la licenciatura en periodismo por la Universidad de
Navarra. Él, por su participación como cantante, pues ha colaborado con artistas de talla internacional como Joaquín Sabina y Ana Belén, entre otros. Fue muy sencillo al no poner a los demás, pero tiene una larga trayectoria. Se ha consagrado como uno de los artistas emergentes del momento y desde entonces ha fundado su propia productora con la que ha publicado varios trabajos y ha estrenado obras teatrales de su propia autoría. También ha presentado programas de radio por los que ha cosechado diversos premios, entre los que se destacan la Antena de Oro y el Micrófono de Oro, otorgado por la leyenda radiofónica Luis del Olmo. Muchas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Será sin duda muy rico escucharte, porque nos contaba además que él vivió en la Ciudad de México, entonces está un poco familiarizado con el tema que nos ocupa. También quiero darle la bienvenida y agradecerle su disposición a Antonio Peña Herranz. Él es madrileño, pues ha sido manager y productor artístico, cuenta con una larga carrera profesional en el medio, pues destacando diversas giras internacionales desde el año de 1983, así también como ha sido responsable de producciones de carácter social en diferentes partes del mundo. Como dato principal, puedo mencionar que ha sido fue manager de María Dolores Pradera, una extraordinaria cantante, también muy ligada a nuestro país, Luis Eduardo Aute, Miguel Ríos, Alberto Milanés y Alberto Cortés, también relacionados con nuestra cultura. Y en la actualidad, además de dedicarse de manager, dirige uno de los festivales culturales más grandes de España, y su relación con México comienza en los años 80 con las giras de Camilo Sesto y Rocío Dúrcal, artistas con quienes trabajó durante muchos años. Por lo tanto, también está emparentado y relacionado con la cultura mexicana, por lo que sin duda será muy enriquecedor contar con esa visión desde fuera sobre una de las festividades más importantes de México. Y también agradezco mucho a Marwan. Él es un artista independiente y esta característica lo ha llevado a ser una de las principales voces de la canción de autor de España y Latinoamérica. También está relacionado con México, conoce la zona de Michoacán, de donde es Jaime, por lo tanto tampoco es desconocida esta fiesta. Y bueno, su participación lo llevaron al fichaje por las discografías de Sony Music y la editorial Planeta, elevando pues el nombre de este artista que nos acompaña hoy. Ha sido fiel seguidor de algunos referentes en la música como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Pedro Guerra, Carlos Chagüen, entre otros. Y bueno, pues ha sabido cultivarse un sonido propio, llevando un poco más lejos algunos de los aspectos que ya aparecen en sus maestros. Y bueno, pues su último disco, para mencionarlo, es El Viejo Boxeador de este año. Pues a todos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por compartir esta mesa, y pues le daría el micrófono a Jaime para que nos presente la forma en cómo se festeja el Día de Muertos en esta zona del estado de Michoacán, y después abriríamos pues una serie de preguntas para que podamos enriquecer este diálogo. Entonces, Jaime, si vas a compartir, tienes el micrófono, por favor. Ok, no sé si me escuchan bien. Bueno, me presento. Soy
Jaime, Jaime Kiwa, como ya lo mencionó Amparo, soy originario de la comunidad de Aranza. Aranza pertenece al municipio de Paracho. Nos encontramos en lo que es la parte de la sierra, justo en el centro de la sierra de lo que es conocido como la meseta purépecha. Para hacer un poquito más amplio esto, los purépechas nos dividimos en 4 regiones, en lo que es solamente los purépechas. Sí, son 7 regiones en total en todo Michoacán, pero solo los purépechas abarcamos 4, que es la zona lacustre, que es lo más conocido en esta parte del Día de Muertos, la Ciénega, la Cañada y nosotros la Sierra, que somos la parte más grande. Total se forma por 23 municipios. Nosotros abarcamos 17 de todos los municipios que forman la región purépecha. Eh, para comenzar esto, quiero explicarles un poco más cómo es pues, todo desde que fallece una persona, el rito que se hace durante todo el funeral de la persona, que conlleva un velorio, un escenario, toda esta parte, para que se entienda un poquito más cómo da esta parte después, ahora cuando llegamos al 1 y 2 de noviembre, que es el Día de Muertos conocido pues, en el mundo, pero que nosotros le llamamos Día de Ánimas, como un poco más de respeto y no decirlo de una manera muy explícita, decir a Día de Muertos, ¿no? Es Día de Ánimas, porque para nosotros conlleva todo un respeto a esas personas que se fueron físicamente, pero que siguen tanto sentimentalmente y que no se les olvida y que es un recuerdo para ellos. Bueno, aquí en la parte de la comunidad, cuando alguien fallece, se acostumbra mucho de que, pues, si acompañas, te acompañas y ahí ves como esa unión que se tiene con las personas de qué tan querido fuiste dentro de la comunidad. Si estuviste apoyando o no, ves esa parte. Ahorita, pues con la pandemia sí se ha limitado mucho esa parte de que no hay aglomeraciones, pero en general cuando alguien fallece, pues es desde para el velorio ir a rajar leña, bajar la leña del cerro, toda esta parte que ves una gran cooperación dentro de la misma comunidad. Eh, y pues en el velorio, pues como ya les digo, se baja la leña, como estamos en una parte de mucho sierra, de mucho bosque, y el frío es muy intenso, pues para aguantar ahí toda la noche en estar velando a la persona, pues se ocupa de bastante leña esto durante cuando los días que fallece la persona. Posterior a esto, pues también se ocupa mucho en la parte de las mujeres. Al día siguiente, cuando es el sepelio, se hace el platillo muy típico que de nosotros, que es el mole, pero un mole de cerdo. Y pues también igual, lo mismo es una colaboración mucho entre las personas. Posteriormente viene la parte de lo que es el novenario. E igual es, pues a lo mejor muchas personas que no son nosotros sí nos lo han comentado que por qué gastamos tanto, porque durante el novenario igual se les da refrigerios a las personas, a las señoras que van a rezar, que son pues antojos de aquí la región, tamales, lo que son los tamales de harina, buñuelos, atoles blancos de tamarindo, de una muy grande demanda. Y posterior a esto, en el final del novenario se hacen tamales que nosotros le conocemos como nacatamales en todo lo que es la parte de la sierra. Tamales de cerdo con chile. Aquí voy a poner un fondo, a ver si se alcanza a apreciar. Lo que está al fondo. Los tamales se hacen para al final de lo que es el novenario. Y bueno, ahora sí voy a empezar a hablar un poco más de los días de Día de Muertos en sí. Bueno, todo comienza desde ahorita, desde marzo, perdón, se empieza a contar desde octubre a octubre. Todas las personas que fallecen durante ese año, su primer año,
se les realiza un altar en sus casas. Los altares constan de flores, no es tanto la flor común que conocemos del cempasúchil. Bueno, también les comento el cempasúchil en purépecha, ¿no? El cempasúchil pues es una flor que es de origen náhuatl, pero el cempasúchil nosotros en purépecha, los purépechas lo llamamos Zipsiquis sirupsin, por el color naranja que tiene. Para nosotros nosotros no le decimos cempasúchil como tal. Y bueno, retomando a lo que venía hace rato, nosotros a todos los que murieron durante el transcurso de este año, de noviembre a octubre, se les hace lo que nosotros les llamamos ánimas. ¿Las ánimas en qué consisten? Las ánimas consisten en la casa del difunto de ese año, se monta el altar y el día que es el 1 de noviembre, todas las personas de la comunidad y comunidades vecinas acuden con una ofrenda. ¿La ofrenda de qué consiste? La ofrenda consiste con fruta de temporada, como es lima, mandarina, naranja, jícama, chayotes cocidos, pan, el típico pan de muerto, una vela y la ofrenda, guayaba, ciruela, todo eso lleva a la ofrenda. Y tú lo llevas a la casa pues, de tus familiares más cercanos o de todos los difuntos de ese año. Y bueno, lo voy a llamar como los anfitriones. Ellos nos regresan los típicos nacatamales. Y así lo va repartiendo uno. Pero para el proceso previo de los nacatamales hay toda esta ayudanza, nosotros le llamamos, el ir a ayudar previamente a la casa de tus familiares más cercanos. Las ayudanzas consiste, pues desde, como ya lo mencionaba también antes Amparo, se conjuga mucho con los finales del ciclo agrícola. Ahorita ya nosotros terminamos el ciclo y pues es desde posterior 3 semanas, un mes, ir a conseguir el maíz, las hojas del maíz para los cuales se van a ocupar los tamales, ir a empezar a preguntar si tú tienes un familiar cercano, decir, ¿sabes qué necesitas? ¿Qué necesitas que te ayude? Para los tamales, sabes que se ocupa el maíz, las hojas, la manteca, el chile. Tú ya vas y ofreces, yo te voy a apoyar con tal cosa. Y son días previos de mucho trabajo que no se ven, porque todos pensaríamos que nada más son formar los altares en las casas de los nuevos difuntos, pero conlleva mucho trabajo, ya que son días de juntarse mucho entre las familias, de desvenar el chile, dorarlo, preparar especie de mole con el cual llevará el relleno con la carne de cerdo los tamales. El día primero salen todas las señoras desde muy temprano para ir a ayudar a las casas de los familiares más cercanos, de amigos, porque son cantidades muy grandes de tamales las que se realizan. Son desde 6, 7 tinas por difunto. En promedio, o sea, estamos hablando de que si en el año hubo alrededor de 20, multiplicamos 7 tinas de masa por 20, pues nos da una cantidad muy considerable. Y todo este proceso se hace durante la mañana del primero, de que las señoras salen a ayudar a la casa de los nuevos difuntos a hacer estos tamales que se van a ofrendar durante la noche. Y en la noche pues vemos a todas las personas que andamos repartiendo esta ofrenda, y se va a entregar en la casa de los difuntos. Los altares también son muy peculiares porque, pues como en todo, se queda muy presente el oficio del que tenía el
la persona que falleció ese año. El altar, aquí no se acostumbra tanto de lo que son los niveles. Aquí los altares son más planos, digamos. Solamente lleva lo que es una mesa, y sobre la mesa se coloca toda la ofrenda, todos los antojos que le gustaban a la persona. La parte de los 4 cirios que no deben de faltar. Los cirios nos indican la parte de los puntos cardinales, y aparte esa luz para que nuestros difuntos se guíen. Todos nosotros tenemos la creencia de que pues realmente vienen a visitarnos y están con nosotros, y sí se siente y se percibe ese espíritu, ese ánimo de que están ahí. También entre nosotros la música juega un papel muy importante, ya que durante toda la noche que se están recibiendo las ofrendas, hay música y nos acompañamos de música, canciones muy típicas como son las pirecuas, como Josefinita, Flor de Canela, Sipsiquitereni, que esta canción pues es como la más emblemática porque habla de la flor de cempasúchil y cómo tiene un significado entre nosotros y cómo va el proceso de crear la flor durante los últimos periodos de lluvia para que ahorita que ya se terminan las lluvias llegue y la tengamos presente en la parte de los altares. Bueno, les comentaba, durante toda la noche se están recibiendo estas ofrendas. Las ofrendas, ya que se reciben, al día siguiente, estas se llevan al panteón. Voy a poner otro fondo, no sé si se alcance a ver. Esto es todo lo que se recibe, las ofrendas. Y al día siguiente, todas estas ofrendas son llevadas al panteón el día 2 para llevarlas al panteón. La ida al panteón el día 2, el primero nosotros no vamos para nada al panteón más que para limpiar. Limpiar, tener todo listo para ir el día 2, y el día 2 ahora sí es el día de estar todo el día con ellos. El día primero solamente se reciben en nuestras casas, y el día 2 sí, estamos todo el día dentro del panteón. Y todas las altares que se realizaron un día antes se llevan ahí al panteón. Y toda la fruta que se recolectó durante la ofrenda del día anterior se vuelve a repartir. Van las señoras, los niños a rezar a las tumbas de los nuevos difuntos, y se les devuelve esa fruta. Y esto anda todas las gentes dentro del panteón con esta fruta durante buen rato. Después, ya que se recoge en la tarde-noche los altares, a las personas que les quedó fruta, empiezan a repartir la fruta que les quedó y los tamales a las personas que les ayudaron. Se empieza a repartir. Si, por ejemplo, yo en mi caso tuve algún altar en mi casa, pues si alguien me trajo un cerdo, cierta cantidad de maíz o chile, algo para ayudarme a hacer yo todo lo que tenía que hacer durante este trabajo, empiezo a regresar la fruta. Pero los que reciben la fruta tienen que hacer pues una oración durante cierto tiempo. Nosotros le llamamos novena, para estar recordando a estos difuntos. Y en general, pues básicamente es lo que se hace aquí en la región, en lo que es Aranza. Como lo ven, es muy diferente a lo que es la zona del lago de Pátzcuaro, que ahí sí hay una vela, nosotros la hacemos, pero de una manera diferente, más en nuestras casas, que es donde los recibimos el día primero, y pues el 2 nos la pasamos con ellos dentro del panteón. Igual dentro del panteón también el día 2 hay mucha música, mucha comida,
se realizan comidas para llevar al panteón, tales como el mole, el churipo, que es un caldo a base de carne de res, con vegetales como el chayote, la col, y se acompaña con las corundas. También el atole más típico que se lleva al panteón para el desayuno, que toda la gente lo lleva, es el atole guayaba por la temporada, y el atole de chaqueta, que es un atole negro a base de cacao y el cabello del elote. Eso pues para acompañar todos los tamales que se hacen, y es lo que come uno sobre todo más estos días. También en la ofrenda incluye mucho la parte de los chayotes, que hay mucho en la temporada, la calabaza por el fin de la temporada del ciclo que ya tenemos, y los tecojotes. Esto lleva un rol más especial por el tipo de preparación que lleva en sus conservas, que van con dulce, y que también se acompaña mucho, sobre todo ahorita que hacía la mención de los atoles, con el atole de Nuriten, que es un atole picoso, porque les menciono que es picoso porque al hablar de atoles todos pensamos que todos los atoles son dulces. Nosotros ocupamos mucho los atoles tanto salados como picosos, y pues tiene los dos, es picoso y salado, pero se acompaña con esto que es la calabaza. Y en general son como los antojos y las comidas que no deben de faltar, además de las que se le ponen a los difuntos, de que eran sus comidas especiales. Y que sí tiene mucho que ver porque a veces sí nos dicen, pero ¿por qué les pones comida a los muertos, no? Si ni la prueban, no la huelen, nada, pero ya después de que la retiras del altar, si la comes, no tiene ese sabor al momento de que tú si la comieras normalmente, o un recalentado. Sí pierde, y es a lo mejor algo inexplicable, pero sí la comida ya no sabe igual a la que se pone en las ofrendas. Y es todo lo que tiene. Igual no sé, Abro, si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Bueno, si se me permite, yo encantado de poder preguntar. La verdad que a mí me ha encantado esta explicación. La verdad que en España lo vivimos de un modo súper diferente. Generalmente no hay apenas celebración, salvo pues a lo mejor una visita al cementerio para depositar algunas flores. Pero es verdad que en la cultura mexicana el Día de Muertos se celebra con una intensidad y con una liturgia que a mí me parece fascinante. Te quería preguntar algunas cositas porque sé que incluso dentro del propio estado de Michoacán pues hay varias diferencias, y he visto que en Michoacán, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, pues es una ceremonia quizá un poco más solemne que en otros lugares, que a lo mejor es más festiva. No sé si en vuestras comunidades es así, que me comentes un poquito las diferencias. Y luego me apunta por aquí alguna cosita. Eh, Hay una cosa que me ha encantado, que no sé si hacéis ahí, porque la desconocía y la he leído estos días, que es el tema de las calaveras literarias, que se hace bueno, pues para poner un mensaje en el que uno ironiza un poco con respecto a su muerte, si no me equivoco. Pues los que están haciendo las ofrendas y los que están, digamos, haciendo homenaje a sus difuntos, pues escriben estas pequeñas disertaciones literarias, ciertamente humorísticas, y me encantaría que nos hablaras un poco de ellas, y si hay en vuestras comunidades las hacéis. Sí, bueno, respondiendo lo primero, esa parte, sí, somos nosotros los purépechas en general, a diferencia de otros pueblos o etnias del país, nosotros somos muy cerrados. Ujú. Sí nos abrimos a este contexto de decir somos esto y que la gente se involucre. Nos abrimos muy poco. Como les comentaba, la parte de la sierra pues no es tan conocida, y no es tan conocida también en parte por esto de que no nos abrimos, de que entre tanta gente que no es de nuestra comunidad, a como ha pasado con toda la cultura del lago, que todo el mundo la conoce. Y volviendo a hacer este comentario, voy a citar la parte de la isla de Janipsio,
Yo Sí, pues estoy cerca de Pátzcuaro, me queda 1 hora. La primera vez que fui no me quedaron ganas de volver a la velada porque se perdió todo el contexto, se pierde, no hay un respeto, sobre todo no por parte de la gente extranjera, sino misma gente de comunidades cercanas que van y lo ven y lo toman como una fiesta de que si fuera una borrachera que no es ese sentido. Se pierde el sentido que tiene la fiesta. Y nos reservamos mucho esa parte de mantener, porque es un respeto a las personas, porque vienen con nosotros a estar estos días y sentirlos más de cerca. Eh, son días de mucho trabajo y de estar ahí con ellos. Y si no nos abrimos en esa parte de invitar o de que venga gente, o sea, y si vienen, se les pide que se mantenga como ese respeto hacia las personas que están y que vienen con nosotros. Las calaveritas sí se hacen, pero en general no las hacemos tanto a las personas fallecidas, sino como a personas vivas. y es a Este, vosotros mismos, ¿no? Algo así. a nosotros mismos o a terceras personas, pero más vivas. En la comunidad sí lo que se utiliza un poco más son como hacer, en cuanto te juntas o como reseñas un poco más de, de anécdotas de las personas, es lo que acostumbramos a veces un poco más. Hasta en los momentos de estar haciendo las ayudanzas, pues sale mucho a la mente las memorias o las vivencias que haya tenido uno con esa persona en la cual estás en su casa ayudando. Por ejemplo, nosotros, somos muy dados en nuestra comunidad y nos hacen mucho burla las comunidades vecinas. Por el respeto, a todo mundo les llamamos tío. Sea o no sea nuestro pariente, si es algo el mayor, le dices tío y ya. O sea, y se acostumbra mucho a esa parte y luego se acostumbra, pues estás platicando y dices, no, pues me acuerdo de tío fulanito, sutanito, me hacía esto, lo otro. Y son vivencias que se vienen a la mente, pero son buenas dentro de la plática porque vas conociendo cómo eran las personas y vas haciendo como todas estas anécdotas de ellos, ¿no? O sea, pero siempre, pues, al final hablamos cosas, pues, bien, a veces también no tan bien, pero son vivencias que se vienen, ¿no? Y después se siguen viniendo porque comparamos a las personas, ¿no? O sea, como dijo fulanito, ¿no? O sea, X anécdota o X palabra y ya se va quedando, pero es una manera de respeto sin que se le falte, sin que se le falte. Y la gente sabe que no se le está haciendo ningún mal, pero sí las calaveritas se hacen, pero sí son más en personas vivas o se la puede hacer uno o a terceras personas, pero sí son a manera de juego. A veces se le puede meter un poco hasta de albur de que somos los mexicanos, pero Eso me hacer una encanta. diversión de la muerte. O sea, para nosotros la muerte no es algo malo, sino es algo que a veces lo espera uno. Nunca sabemos cuándo, pero sí, yo en lo particular sí, a veces me pongo a pensar, ¿y cómo va a ser cuando yo muera? ¿Si vendré, no vendré? ¿Cómo va a ser mi altar? Son detalles que a veces muchas personas les causa un tabú, pero pues para nosotros la muerte no es acabarse la vida ahí, sino empezar de nuevo otra vida y otro mundo y no mueres si te siguen si te Recordando. siguen recordando. O sea, la parte bonita de todo esto del Día de Muertos es que ahí está y por eso es que nosotros no llamamos tanto al día como Día de Muertos, sino como Día de Ánimas. De hecho, hay una canción que se reza durante los rosarios que es muy común dentro de mi comunidad que dice salgan, 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 ánimas en pena, que el Rosario Santo rompa las cadenas. Esto más es como la tipo de lo que tenemos los católicos entre el purgatorio y el infierno. Y las ánimas tienen ese sentido de que también ayudas a salir como de este limbo entre el infierno y el cielo, para que pasen al cielo las almas. Toda esta parte tiene que ver también mucho eso, pero y al final somos una mezcla de entre
todo lo que tuvimos las culturas prehispánicas antes y se mezcla con toda esta parte de la colonización y son varias cosas que se conjugan dentro de toda esta ceremonia. Es fascinante, la verdad. Me encanta sobre todo el que esta celebración trate de quitarle gravedad o lo que dices tú, que la muerte deje de ser un tabú porque forma parte de la vida y creemos, vamos, yo por lo menos por mi parte siento que con este tipo de cosas, incluso con lo de las calaveritas y con todo el homenaje y con todo el amor que se pone en todo esto, se desmitifica un poco la muerte y se da el valor que debería tener. Yo creo que deberíamos tener una educación, por lo menos en Europa, una educación sentimental con respecto a la muerte, porque no la tenemos y creo que en México sí la tenéis, ¿no? Que es aprender a relacionarse con la muerte como una parte necesaria de la vida. Aparte, bueno, pues a mí me fascina la parte más, quizás más, no sé si espiritual, llamarla así, o esotérica, de decir que, bueno, que en el fondo la muerte es partir hacia, seguir el camino hacia otra parte, ¿no? Simplemente, no es un final. Y eso a mí me gusta mucho y la verdad que, vamos, me encanta todo lo que nos has contado y de verdad es un regalo para nosotros el poder recibirlo así, poder transmitirlo. Sí, además no es burlarse de la muerte, sino es como hacerla parte de nosotros. Y O sea, humanizarla un poco, ¿no? mantenemos un respeto y saber, o sea, todo esto nos ayuda a llevar un poco más tranquila toda esa parte. Sí, cuando igual como otras personas, cuando nos fallece alguien muy cercano, pues se siente ese dolor. Y también tiene mucho que ver, nosotros tenemos la peculiaridad, por ejemplo, todas las personas que son adultas y si son casadas se entierran viendo la puesta del sol. Si son niños o son personas que eran solteras, igual Curioso, sí. se entierran viendo el nacer el sol. Y toda esta parte en general conlleva mucho esa parte porque todos los panteones están ubicados en sentido este-oeste, con las posiciones del sol y de la luna, y todo lleva un porqué. O sea, no es de, ya lo sepultamos y todo. Además de que, pues nosotros sí lo sepultamos, el incineral sí está así como muy penado, pero sí, volvemos a todas estas creencias y al final que somos una mezcla. Pero sí, son detalles. Igual a los niños no se les realiza el altar, sino hasta el día 2. A ellos no se les hace en sus casas, porque igual como se cree que murieron pues con inocencia, no necesitan como todo este proceso de perdones como lo necesita una persona adulta que vivió mucho más tiempo. A mí me llama mucho la atención el sentido religioso trascendente que tenéis, o que yo he creído entender que le dais a la muerte. Tú has nombrado que sois católicos, que sois una comunidad católica. ¿Es así? Sí. Es así, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, en la España rural, yo me he criado en un pueblo, aunque vivo en Madrid. En la España rural sí que se tiene esa cercanía con la muerte. A los muertos se les vela todavía en los domicilios, cuando la autoridad lo permite. A veces no lo permite y no se puede. Pero se les sigue vistiendo, amortajando, la tarea de amortajar, que la hacen sobre todo las mujeres con los maridos. En cambio, para que, no sé, ¿no? Como contraste, te puedo contar que toda esa naturalidad y sentido trascendente que se tenía de la muerte lo hemos perdido. Es decir, por lo menos al nivel de España, yo creo que hemos desnaturalizado totalmente el proceso, no sé, Marwan, si tú estás de acuerdo, y la muerte la hemos evacuado totalmente de nuestra vida. No se puede hablar de la muerte. Cuando alguien se muere, lo llevan a un tanatorio, ni siquiera a su casa. La gente, muy poca gente muere en su domicilio, sino que mueren en hospitales. Y cuando llega el Día de Difuntos, le llamamos Halloween, que nos ha invadido por completo. Yo no sé a vosotros, pero aquí hemos sufrido una invasión absoluta de la costumbre norteamericana y hemos perdido un poco el sentido trascendente que noto y que te escucho y que veo que vosotros conserváis y protegéis, y eso me parece que es conservar las raíces y la cultura. Sí,
produce mucha envidia el saber que mantenéis esta liturgia tan respetuosa, sobre todo, y aparte que sirve, que forma parte no solo de la educación religiosa, para mí forma parte de la formación personal, ¿no? Porque sirve para afrontar la vida, en realidad. Sirve para sacar mayor provecho a la vida, afrontarla y venerarla, el hacer este culto a las ánimas, ¿no? Entonces, vamos, y lo que dices de Halloween, totalmente de acuerdo, Juan. Aquí se ha vuelto una fiesta, se ha vuelto que la gente se vista de calavera para salir a tomar. Y claro, pues es mucho más bonito lo que nos está contando Jaime, claro. A mí me emociona muchísimo más. Sí. A lo mejor muchos piensan el Día de Muertos es como un poco triste, pero no, son días de mucho color, de mucha fiesta, mucho movimiento. Detrás de toda esta celebración hay mucho movimiento, mucho gasto económico sobre todo, que en las zonas que estamos a veces hay personas que sí tienen las posibilidades y las que no, pues dices, ¿cómo las sacan, no? O sea, personas que son pobres, pero ahí viene toda esta parte de la ayuda que se brinda uno entre todos y que al final de cuentas, como se dice aquí en la comunidad, todo en esta vida es prestado y relativamente que sí es prestado, porque si tú diste tal cosa, en cierto modo se te va a devolver. Y sean tanto en las buenas como en las malas, se devuelve. Y son cosas al final de cuentas que tú haces como si fuera algún ahorro que cuando sepas que tú lo vas a necesitar, se te va a devolver. Y sí, pero aquí, pues más que nada es todo eso de ayudarse y tener ese sentido, pues de hermandad que nos ayuda y como lo comentaba hace rato, Valderrama, sí, aquí pues sí se da todo mucho eso de la velación y dentro de la mortaja sí es muy, muy característico. Por ejemplo, aquí en la comunidad, como hace rato lo comentó al inicio Amparo, yo soy tejedor y aquí es muy común de que cuando se casan las señoras, el esposo le regala su vestido, o como si fuera un tipo huipil, de grasa a la esposa y casi todas son sepultadas con su rebozo y su vestido que se le regaló cuando se pidió. Y es muy típico toda esa parte. Sobre todo, pues también influye mucho, volviendo a la parte de lo que es la agricultura, pues la mayoría de los hombres aquí son agricultores. Y influye mucho eso porque en el altar siempre está muy presente eso, el maíz, que ahorita en esta temporada ya está un poco más sazón porque empieza la temporada de frío, las heladas. Ya tenemos ese maíz que utilizamos y está muy presente en todos los altares, los granos de maíz, el silacayote, que el silacayote está presente desde que fallecen las personas, porque cuando fallece, aquí acostumbramos mucho a poner un silacayote debajo de lo que es el féretro, la caja, para que esto, según, jale las malas vibras. Y tiene mucho que ver esa parte también, porque cuando lo retiras, sí es muy diferente a cuando si lo partes y lo dejaras ahí en un lugar, diferente, no tiene el mismo efecto de que ves cómo queda, o sea, queda como un poco más arrugado, y sí influye mucho toda esta parte. Yo quiero hacer una pregunta, Jaime, que me resulta curioso. Tenemos claro, bueno, lo que pasa el día 1 y 2 de noviembre con respecto a nuestros difuntos y cómo lo vivís allí, que hacéis las ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre durante el resto del año? 15 de enero, un 20 de abril, es decir, ese sentimiento que tenéis de cercanía con los difuntos, ¿cómo se vive el resto del año? Y luego también quería preguntarte sobre algo que he leído, que es una cosa que me ha parecido muy curiosa también, y es lo del tiempo que el difunto, desde que fallece, tiene que transcurrir, no sé, una serie de años por diversas etapas, algo así. ¿Y cómo lo recibís vosotros todo eso? O sea,
ese sentimiento de que hay una presencia, que podéis tener una interrelación, ¿no? Sí, bueno, lo explico. Voy a hacerlo a manera más o menos de ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos, o sea, en el proceso de todo esto, a las personas que más se les hace el culto son a las personas que fallecen del 2 de noviembre a septiembre, a principios de octubre, que son las que se le hacen la parte de los altares. Pero, por ejemplo, fallece una persona en enero, a mediados de enero, pongámoslo como el 15. El 15 fallece, se hace toda la parte de lo que es la velación, el 16 se sepulta o 18 dependiendo, a veces que se tarda más porque tienen que esperar a ciertos familiares. Aquí se acostumbra mucho de que esté toda la familia, estén en la parte del mundo que estén. Lo menciono así porque pues hay mucho inmigrante también dentro de la comunidad, algunos en Estados Unidos, que es lo más cerca, en otros países más lejos, pero siempre se espera casi a toda la familia para que se pueda dar este último adiós. Ya que pasa todo este periodo, pues se reza lo que es la novena, son 9 días en que estás acompañado por toda la gente durante 2, 3 horas en tu casa, que es cuando van. Después, se sigue teniendo toda esta parte del altar, en tu domicilio, que es la foto, las flores, mantener con velas, para guiar este camino del alma de esta persona. Y ya empezando octubre, pues empieza todavía otra vez toda esta parte de los preparativos y es cuando otra vez tienes gente. O sea, durante todo el año nunca te quedas como solo y eso ayuda a que no sientas como la parte de la pena. Siempre están, pues, los familiares, los amigos. Nunca se trata de dejar solo a los dolientes para que no sientan como esta parte de estoy solo y me deprimo y no puedo superarlo. Ajá. También, sobre todo en la parte que se apoya a los foros un poco más, es cuando se fallece por alguna causa, pues de accidente, de que las personas no están o muy jóvenes, o las madres que pierden hijos, es como cuando apoya a uno más, porque igual todos decimos, o sea, fallece una pareja, pues dices, te quedaste viudo, te quedaste viuda, fallecen tus padres, te quedaste huérfanos, pero cuando fallecen un hijo, pues ahí sí no hay palabras, o sea, no es una palabra decir, me quedé sin hijo y cómo se le nombra, o sea, y lo hemos buscado y lo seguimos buscando en todos varios idiomas y no hay como una palabra que diga cuando se les muere un hijo a una madre, un padre, ahí te quedas que... Sí, y en general todo ese es el contexto igual al año de que se cumple, igual viene todavía toda otra ceremonia con los aniversarios luctuosos, sobre todo el primer año. El primer año es mucho de hacer lo que es en general, por ser todos católicos, la misa, y invitar a las personas que te acompañaron durante todo este año como manera de agradecimiento. Después de la misa se va y se da un refrigerio, puede ser comida o puede ser una merienda, lo que sería como una cena, dependiendo la hora en que se haga. Y sigue, y es como dar las gracias a todas las personas que te acompañaron durante todo este proceso que tuviste en el año. Y una cosa, Jaime, la cultura tradicional, porque estamos hablando ahora, digamos, de este lado, del lado de la vida, del lado de los amigos, los parientes que pierden a alguien. En el otro lado se supone que habrá muchas creencias, seguro que poemarios, literatura, etcétera. Es decir, el que fallece, que no sabemos dónde va, ¿qué hace? Es decir, en la creencia vuestra, por supuesto que tiene que haber mucho testimonio de ese tipo. Sí, igual tiene mucho esta parte de que nosotros o sea, creemos mucho en la parte de que a veces los muertos no se van del todo a donde los lugares que ya sabemos, sino hay muchos que sí se quedan, sobre todo cuando tienen cosas pendientes o que no era, nosotros le llamamos un momento de irse de este mundo.
y llamamos, pues anda penando, ¿no? Esa parte de que yo no lo creía, soy sincero, voy a relatar el caso de un primo hermano, fue de una tía. Este primo había fallecido en un accidente automovilístico y yo no creía hasta que estábamos haciendo el altar y me dijo mi tía, no, trae su celular, se lo íbamos a colocar ahí en el altar, pero lo dejé y se movió 180 grados y yo no lo creía, lo levanté, lo puse de nuevo y yo buscaba la solución científica de haber algún desnivel, una rampita, algo, y se fue. Hasta que otra persona me dijo, se movió, ¿verdad? Y yo ahí como que lo creí. Y aparte, en esta casa de mi tía, yo pues siempre he sentido una presencia. Siempre ha habido movimientos raros, ruidos, no son como tan normales y sí tiene mucho que ver esa parte de que a veces no todas las almas se van a descansar y hay muchas que sí tienen. Incluso mi cuñado, el esposo de mi hermana, sí es como, tiene como ese sentido muy paranormal de ver y de sentir personas. Incluso con mi sobrino me pasaba mucho. Mi papá tiene 22 años que falleció, pero una vez, pues los niños tienen su imaginación, estaba platicando, él sabe, y decía mi abuelito Jaime, y luego se puso a platicar y dice, no, es que él viene y juega conmigo, y ya así como de, o sea, como, y son cosas, o sea, que luego a veces te dice, pero pues, yo dije, ¿quién se las contó? Y yo le dije, mi hermano, tú le contaste esto, lo otro. O sea, son como vivencias y es lo que nos hace que tengamos esa cercanía y el respeto a las personas que se fueron. Y es por lo que decimos, pues sí nos vienen a visitar, ¿no? O sea, hay cosas que a veces uno busca la lógica y dices, ¿cómo lo explico? Pero no. Y sí, son detalles que pues nos sacan de onda, y decimos, pues, ¿cómo suceden estas cosas? Que Marwan, ¿cómo te quedas con nuestra visión absolutamente materialista de la vida? Nuestra visión totalmente exenta de la posibilidad remota de que todo esto sea verdad. Claro, a nosotros como que nos impacta que ellos sigan tan apegados a la tierra, o sea, a una realidad del ser humano que el ser humano, digamos, más occidental está negando. La ciencia lo ocupa todo es inexplicable y ahora te das cuenta de que estos testimonios son los mismos que se siguen creyendo en Galicia, en la Galicia profunda, en la Castilla profunda. Es decir, donde esa corriente de pensamiento, donde la ciencia es Dios, no ha llegado todavía a poseer a todo el mundo, ¿no? En eso somos muy parecidos. Sí, totalmente. Yo la verdad que sí he hecho en falta una mayor espiritualidad en general en nuestra sociedad. En este caso porque hablamos pues del Día de las Ánimas, ¿no? Pero yo creo que en general a lo largo de todo México y de todas sobre todo las poblaciones indígenas de todo México, el tema espiritual y la conexión con la tierra, la conexión con la naturaleza, la conexión con los espíritus es mucho mayor que la que tenemos en España y yo sinceramente, porque me considero una persona bastante espiritual, pues echo bastante de menos eso en la cultura occidental, porque creo que además nos vendría muy bien para unirnos en general, ¿no? También la cultura occidental estamos muy desligados los unos de los otros. Que haya mucha comunicación por las redes o que haya muchos mensajes o mucha información no significa que haya mucha comunicación humana, mucha comunicación real, y más en estos tiempos, ¿no? De coronavirus en que tan necesitamos, estamos todos de una verdadera conexión entre las personas, ¿no? Y siento que esta celebración, ¿no? del Día de las Ánimas es una conexión con las personas a las que amas, es una veneración también de las personas a las que amas, un recuerdo necesario y que en España, pues bueno, se hace más a nivel quizá interior, pero no se lleva tan a cabo con una ceremonia. Y es que las ceremonias son importantes para los seres humanos. Pero eso del móvil se movió, ¿verdad? ¿Cómo, perdona, que se te ha cortado? Y aquí te dicen eso, no puedes hacer eso porque te tachan de loco. Porque, y decimos eso, no lo podemos decir porque te toman por majara. O sea, ellos lo ven con la mayor naturalidad del mundo.
Y porque admiten que la realidad a lo mejor no termina donde están tus sentidos, sino que hay un paso más. Yo creo que eso me parece maravilloso, que eso siga siendo así. También, es lo que dices tú, es la consecuencia de un mundo muy materialista, yo creo, Claro. porque nos hemos desligado del espíritu. Es que el mundo es totalmente Eso es. materialista, pero también es totalmente espiritual, y hay que unir, porque el mundo es totalmente dual, y nosotros hemos perdido esa dualidad que nos da la unidad. Estamos muy desligados de esto. Entre eso y Halloween nos han robado, nos lo han robado todo ya. Sí, ya con Halloween, claro, es que Halloween es lo más costumista y materialista que hay, es increíble. Sí. Sí, y sobre todo ahorita, volviendo a toda esta parte de espiritual y los puentes que hay dentro de todo este proceso y estos mundos, bueno, les decía de los puentes, al problema con mis perros. Los perros y nosotros también consideramos que influye mucho en esta parte del camino, y son, ahora sí que, como se dice, el perro es el mejor amigo del hombre y vaya que lo es, porque en todo este proceso, no sé, y aún no logro explicármelo, porque hasta en días antes de que fallece alguien, como que ellos, no sé, lo presienten, y se alteran mucho. Hace poco sí me tocó, falleció una compañera cercana, tejedora, y yo estaba ahí en su casa porque me llevaba mucho con ella, todavía no llegaba, falleció en el hospital, pero tenía un perro y el perro no dejaba de aullar y aullar como si supiera que pues algo pasó. Y igual, mi padre también siempre me buscaba mucho esa parte de tratar y cuidar bien a estos animales, porque siempre me decía que son quienes te ayudan a cruzar. Nosotros tenemos como la creencia que se cruza un río y que ellos son este puente para que tú lo puedas cruzar. Y en general, pues todo lo que tenemos y ponemos también en la ofrenda va por algo y lleva un sentido, no es de adornar por adornar, para que se vea bonito todo, ¿no? Y va a haber cambios y detalles dentro de las ofrendas, pero casi todo va igual y va en un mismo sentido. Es igual en las ofrendas desde que se pone el altar. No debe faltar tanto el agua como la sal, y son cosas esenciales que nosotros también en nuestras casas no nos debe de faltar. O sea, también siempre lo mencionan mis abuelas, en una casa nunca debe faltar la sal. Y igual cuando fallece uno, siempre nos ha de empezar esto por la parte también que se vincula mucho con la parte de la purificación de las almas, y el agua, pues para que uno tenga ese líquido vital que aún se necesita después. Y que sí, o sea, a veces ves el vaso de agua y se llega a acabar, y aunque esté en la sombra, no sé cómo se evapora, pero sí se va consumiendo poco a poco. Ay, pues muy interesante cómo se festeja en una parte de Michoacán, ¿verdad? No la comercial, sino en otro lado, esta cuestión de los altares. Y cuando nosotros, los mexicanos, en general decimos fiesta del Día de Muertos, la festividad del Día de Muertos, es que la fiesta lleva en sí misma la unión, la convivencia, la armonía, la alegría de esperar que alguien que estuvo con nosotros, que convivió, que fue partícipe de toda nuestra vida, pues vendrá a visitarnos una vez más, a estar con nosotros. Por eso nosotros estamos obligados a ofrecerle lo que él disfrutaba en vida, ¿verdad? Y lo comentabas un poco, Jaime, cuando decías que la gente se reúne para hacer los tamales, la gente participa de esta convivencia porque es una forma de demostrar qué tan querido era el ser que partió, es como recordarlo. Y pues ahora en estas circunstancias que estamos viviendo por la pandemia, yo quisiera preguntarte cómo se resolverá
porque bueno, las autoridades nos han dicho que está prohibida la entrada a los panteones, pero en México, como decía José Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada, y a veces no respetamos, ¿qué va a pasar cómo se va a festejar en este año de manera particular? Porque esa convivencia donde llegan a hacer los tamales, donde llegan a preparar todo para la ofrenda, pues se requiere de la participación comunitaria, tú lo mencionaste. ¿Cómo será en este año? Si yo quisiera hacerte esa pregunta. Sí, ahorita de hecho es un tema que se ha hablado con las autoridades, tanto municipales como de aquí de la comunidad, ese tema, porque pues muchos aún nos rehusamos a decir, es que cómo no se va a hacer, y toda esta parte de que pues dices, es que eso no hay como ponerle un alto, porque es algo que se viene haciendo y es el respeto. Y sí se va a hacer, pero como este año, por lo general, siempre hay como un promedio de personas que fallecen, y pues era un promedio entre 15 a 22 por mucho. Y ahorita estamos arriba de 40 personas las que fallecieron este año. También igual entre las casualidades de la pandemia y todo esto, que sí fallecieron algunas por esos motivos, ¿no? Sí nos influye, pero pues la mayoría de las familias sí lo han estado resolviendo como de que pues lo van a hacer de manera muy familiar. En todas las casas se van a hacer los altares, pero no con las mismas cantidades de esta parte de los tamales y de gente que va a ofrendar, sino hacerlo más como entre las familias. Igual hasta la forma de ofrendar pues conlleva mucha aglomeración de gente. El panteón también se va a estar haciendo con cierto horario, no va a ser de todo el día. El día 2 solamente va a estar en un horario a 2 de la tarde, no es de que se queden todo el día. También se está pidiendo no llevar a personas mayores, niños, sobre todo, población de riesgo para parte. Y sí, también hace rato comentar esta parte de que a veces hablando de los gastos, abundando un poquito más, mucha gente que no es de aquí o que es de fuera, sí nos dice de que hacemos esta cantidad de tamales, dice, pero eso gastan más en lo que hacen, porque en el momento de lo que nosotros le llamamos la ayudanza, cuando van a ayudar las señoras, pues se les da de comer, de desayunar, a veces incluso hasta de cenar, que incluye más gastos, dice la gente, pues es que a veces te sale más barato comprarlos y ya darlos, pero al final de cuentas no se trata de eso. Nosotros lo vemos en todo este sentido de que lo tenemos que dar y hacer, y al final pues no, ya cuando sales todo este gasto dices, pues, ¿de dónde lo saqué? No sé, quién me ayudó, igual no sé, pero salió. Y al final de cuentas salen las cosas. Igual los altares los vemos, en la comunidad, pues no se utiliza tanto la flor de cempasúchil, sí se pone, pero no tanto. Y las flores, pues van más dependiendo de las condiciones económicas de las personas, ¿no? O sea, pueden ir desde flor muy sencilla, que es como la gladiola, la nube, a flor más costosa, que incluso puede llegar hasta orquídeas, anturios, pero dependiendo de las posibilidades de la persona, ¿no? Así es. Y bueno, también comentar, Manuán decía que, o Juan, perdón, que hemos perdido esa dualidad, ¿no? De vida y muerte, y un poco de la cuestión de volver a la tierra. De hecho, es una situación presente en el Día de Muertos en México, que tan es así que de pronto hay pues, diversas formas de nombrar a la muerte, ¿no? Una de ellas dice, ya comió tierra, ¿no? Ya comió tierra porque fue enterrado, ¿no? Pero esto basado en la conceptualización de que lo que es de la tierra a la tierra vuelve. En la parte religiosa dice, polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? Y eso es de alguna manera pues presente en muchas comunidades indígenas especialmente. Se dice que, dice al cabo que me han de comer los gusanos, ¿no? Cuando ya no está, y es la forma de decir que
cuando uno ya no es útil en la vida, va a ser útil a la tierra. Y la tierra recibirá por fin el fruto, y es una forma también de agradecer lo que un día nos proporcionó. La tierra nos dio de comer, y ahora al morir nosotros, pues tenemos que devolver también, darle de comer a la tierra, ¿no? En México hay una forma de nombrarla, el acto de morir, que es ya se petateó, ¿verdad? Porque antiguamente se envolvía en un petate de fibra natural, y el proceso de descomposición es mucho más rápido que ponerlo en un ataúd de madera, pero todavía mucho más tardío ponerlo en un ataúd de metal. O sea, eso puede tardar muchísimos años. Y ha cambiado también las formas de los enterramientos. Ahora, si no cabemos vivos, pues menos muertos, dicen. Entonces se han hecho unas gavetas, y esas gavetas son de cemento, lo cual también ha cambiado. Esto más bien en las zonas urbanas, porque puedo decirlo que en las zonas rurales sigue habiendo el panteón tradicional donde se abre el hueco. Por eso también en los altares hay que hacer un arco para que podamos abrirle la puerta al difunto y venga a convivir con nosotros. Y bueno, en ese sentido, pues también ha cambiado, y también nosotros vemos, igual que ustedes en España, la invasión del Halloween, la invasión de estos disfraces, como, pues yo no sé si en un afán como de desafiarlo, o en un afán de, pues bueno, evidentemente que es comercialización, ¿no? Evidentemente, pero en México veíamos en uno de estos conversatorios, por ejemplo, en donde los mismos deudos esperan a sus muertos con máscaras. Tú lo dijiste también, Jaime, que bueno, pues hay música, ¿verdad? Se recibe con música, como con baile, porque bueno, estamos contentos de que viene a convivir este ser que ya no está con nosotros, viene una vez, y pues bueno, también es un poco la memoria, ¿no? Que no se pierda el recuerdo, que no se pierda nuestra, pues todo lo que representó para nosotros, ¿no? Y creo que ahí está esa riqueza cultural de esta festividad, que es tan importante. Y quiero comentar, ahorita les vuelvo a la palabra, pero decían de las calaveritas literarias. Sí son como muy populares, y se hacen pues ahora sí que al momento, ¿no? A veces es para matar a algún mal político, como burlarnos, ¿no?, de la situación, satirizar la situación. Y justamente encontré una que se escribió en los tiempos de la Revolución Mexicana, con el creador de la famosa Catrina, don José Guadalupe Posadas, que se las voy a leer un poco para ese sentido. Me parece interesante, sobre todo la conclusión, que es el elemento que compartimos, ¿no? Y dice así: es Calavera el inglés, Calavera el italiano, y lo mismo Maximiliano y el pontífice romano, y todos los cardenales, reyes, duques, concejales y presidentes de la nación, pero en la tumba son iguales, calaveras del montón, ¿no? Para esa parte que decías de cómo lo vemos en lo material, ¿verdad? Pues sí, o sea, lo que tenemos aquí, pues es pasajero, ¿no? Llegamos sin nada y nos vamos sin nada finalmente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de las calaveritas, y un poco también dentro de esta jornada cultural, para poder seguir con esa tradición. Estamos llevando a cabo nuestro concurso de calaveritas literarias, para que pues todos participen, y pues se siga fomentando y fortaleciendo esa vena poética que decimos, no tenemos, no, pues sí, claro que tenemos, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice: de poeta y loco todos tenemos un poco, y ese es el objetivo también, que participen en esta jornada, que se llama Si muero lejos de ti, porque bueno, es un año atípico, es un año diferente, es un año muy complicado para todo el mundo, no solo para
para México y pues no nos pega. En ese sentido, yo no sé si ustedes también quieran compartir con nosotros cómo se da esa tradición, porque yo sé que también en España se hace pan de muerto. Bueno, ya nos dijeron que hay visitas a los panteones, que es algo mucho más familiar, pero a lo mejor hay alguna otra cosa que quisieran resaltar y que quisieran como compartirlo con el público que nos está mirando. Si alguno quiere compartir. Yo en mi caso, la verdad que no, que es lo que decíamos antes Juan y yo, la verdad que no, es que no hay apenas celebración aquí en España más que a lo mejor ir el Día de los Difuntos a visitar la tumba de un ser querido, quizás hacer un recito si es que alguien es religioso y dejar una florecita y ya está, o bueno, los que quizás sean más católicos o más devotos, pues a lo mejor sí se quedan un rato velando, pero es que aquí aparte se incinera casi todo el mundo, mucho más que enterrarlos, ¿no? O meterlos en un panteón, se incinera casi todo el mundo, con lo cual hay muy poca liturgia alrededor de este día y alrededor de las personas que nos dejan en general. Sí, quizás en la zona rural, como decía Juan antes, puede que haya otra manera de vivirlo, ¿no? Pero digamos que en las grandes ciudades sí es un día pues que pasa por eso. De hecho, hay gente que ni va al cementerio. Y las costumbres que tenemos, bueno, pues se someten al comercio, ¿no? Porque si unos pastelitos, que si los huesitos de santo, que si los bocaditos de nata, etcétera, pero digamos que ni mucho menos, o sea, muy lejos de esa relación que existe en México. De hecho, aquí bueno, pues yo creo que cualquiera de los tres, Juan, Marwan y yo, que hemos visitado mucho México, y a mí siempre me ha fascinado, ¿no? El Día de Muertos. He tenido la suerte de pasarlo, mi cumpleaños es el día 3 de noviembre y lo sé porque he pasado infinidad de cumpleaños en México, ¿no? Por cuestiones de trabajo. Y he tenido la suerte de vivir la festividad en muchos sitios, no solo en Ciudad de México, sino en otras ciudades mexicanas. A mí me parece fascinante, me parece algo que siempre tengo ganas de volver a casa y contárselo a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, porque me parece algo fantástico, ¿no? A mí me da una envidia sana, ¿no? De cómo los mexicanos tenéis esa manera, ¿no? de entender lo que es la muerte y de acompañar a los seres queridos que ya no están. Aquí es muy frío, aquí en España no tiene nada que ver. No lo era. No lo era. Lo que pasa es que yo creo que de unas décadas a esta parte a nuestro país lo están intentando desproveer de cualquier rasgo identitario, de cualquier rasgo distintivo, de sus costumbres, de todo lo que nos ha conformado como pueblo. No sé por qué, no sé a qué se debe. Y aquí hemos matado a la muerte. Hemos matado muchas cosas, pero también hemos matado a la muerte. Entonces, pues me pasa como Antonio, cuando escucho hablar a alguien tan orgulloso de sus costumbres, tan orgulloso de la manera en que ellos se reúnen, de alguna manera se distinguen como país y como pueblo, pues me da una sana envidia. Y me pregunto, ¿qué nos ha pasado aquí? ¿Por qué nos hemos convertido en esta especie de pueblo sin identidad que nació antes de ayer, cuando somos un pueblo que tiene mucha historia y que de alguna manera pues no deberíamos ser tan fríos como nos hemos vuelto? Pues seguramente sea consecuencia un poco de este reinado neoliberal y de este reinado capitalista y de esta desconexión con el espíritu. O sea, si por algo se caracterizan estos tiempos en la Europa occidental y también en la América occidental, etcétera, etcétera, es porque son tiempos que carecen de espíritu, que todo es fruto de consumo, como ha dicho Antonio, con los huesitos y ese tipo de cosas. Todo es fruto de consumo, todo forma parte de la anécdota. Y a mí la anécdota se enfrenta totalmente con lo trascendente. Y me da lo que dice Juan. Yo también siento mucha envidia de la trascendencia que se le dan a ciertas costumbres y a ciertos actos importantes en la vida, como es la vida y como es la muerte,
en México. Y en ese sentido os agradecemos esta exposición y esta charla porque nos deja un poco en mal lugar, pero también nos informa de otros lugares, otras cosas que podemos valorar y que debemos ser conscientes de ellas. Sí, pues muy bien, pero como decimos en México que dice, es una verdad sincera que solo el que no nace llega a ser calavera. Y pues es cierto, ¿no? Yo creo que es un momento también como de reconsiderar estas cuestiones identitarias que también en México está sucediendo, o sea, no crean que nada más allá, también aquí estamos viviendo esa parte pero quiero comentar una cosa que es muy chistosa antes de dar paso a los comentarios finales, que el año pasado estuve en Estados Unidos para poner una ofrenda y fue chistoso porque, bueno, me pidieron que explicara yo la ofrenda que yo había hecho, entonces hablé del arco, del principio de la vida, y el principio y el final, o sea, el ciclo de la vida, ¿no? O sea, el arco es inicio y fin, ¿no? Entonces, estaban muy atentos y al final alguien nos dijo, híjole, ¿sabe qué? Que yo, la verdad yo no ponía ofrenda, pero ahora la voy a poner porque desde que vieron la película multipremiada, ¿verdad? Pensaron que efectivamente, ¿verdad? Si ya nos olvidamos de nuestros ancestros porque no les estamos poniendo ofrenda, pero a partir de este momento, pues la vamos a poner. Yo creo que es buen como momento de reconsiderar esos orígenes, de rascarle, de buscar, para que los elementos identitarios que han conformado las naciones, pues no se pierdan, ¿no? Y fue indudablemente una mesa muy rica, de mucho aprendizaje, de ambos lados, y pues les pediría que después nos regalen un comentario final. No sé si quieran empezar nuestros compañeros de España para al final dejarle la palabra a Jaime, quien es el que se anima primero. Antonio, te toca por ser la primera letra del abecedario. Bueno, pues nada, llegado hasta aquí, lo que sí quiero es volver a agradecer el que nos hayáis invitado y que hayamos podido participar en esta plática, en esta charla, que creo que es muy, muy interesante, porque al margen de que yo creo que cada uno de nosotros tres, los españoles, ya teníamos bastantes conocimientos de esta festividad, pero yo creo que hoy Jaime nos ha dado mucho más datos para meter en la cabeza y en el corazón, ¿no? Es decir, a mí particularmente me parece algo muy bonito, es algo que llevo muy dentro. Como he dicho hace un rato, yo lo comento siempre que puedo. Yo no sé si ha sido Marwan a la Casa de México aquí en Madrid, que han puesto un altar precioso y tal. No sé si has... esta semana. Tenemos que ir, no hay que perdérselo, no hay que perdérselo. Y bueno, pues eso, definitivamente yo soy de los que comparten esta información que hoy hemos tenido aquí, como he dicho antes, con mis amigos, con mi familia, me encanta. Es algo que de verdad que me da una envidia muy sana y bueno, y dar las gracias otra vez. Pues al contrario, muchas gracias por compartir, por estar con nosotros, y a la distancia también nos fortalece escuchar este tipo de voces. Juan Valderrama. Fue un placer compartir esta plática y me quedo con varias frases. Me quedo sobre todo con que tenemos que dejar de ser tan europeos y sentirnos más americanos, porque somos mucho más americanos que europeos. Y escuchando hablar a Jaime, pues he recordado a mi familia de Torre del Campo, de Jaén, a mi abuela, y he recordado cómo fuimos una vez y cómo nunca deberíamos haber dejado de ser. Y eso es muy cierto, nunca debemos dejar de ser quien fuimos, ¿verdad? Porque ahí está la continuidad
de nuestra especie, de nuestra identidad y de ser quien somos, ¿no? Es identidad, ¿verdad? Es algo que nos reconoce y nos fortalece. Marwan. Precisamente de eso, del tema de la identidad, creo que es donde el ser humano necesita una buena sacudida. Porque yo siento que vivimos unos tiempos muy turbulentos, con demasiada confrontación, con demasiado ego, con demasiado ruido, con demasiada información, que nos están separando básicamente al ser humano del ser humano y a cada individuo de sí mismo. Este tipo de celebraciones, como es el Día de Ánimas, el reconciliarse con la muerte de algún modo para los europeos, que para los cuales tienen una relación un poco tabú con la muerte, me parece súper necesario, porque forma parte indispensable e indisoluble con la vida. Y bueno, nos ha encantado de verdad que Jaime nos haya contado todo esto. Yo mi única relación que había tenido con población indígena fue en Chiapas, hace, pues si no me equivoco, en 2012, hace 8 años ya. Y el poder tener pues esta plática y que nos enseñe todas esas costumbres que nosotros no practicamos y que enriquecen y engrandecen la vida, como Juan y yo intentamos hacer con nuestras canciones, ¿no, Juan? Que lo que hacemos es vivir la vida de nuevo en formato literario, en formato cantado, para tratar de engrandecer la vida, para tratar de honrar a la vida y convertirnos definitivamente en protagonistas de algo más grandioso, ¿no? Porque a veces la vida nos pasa como un tren desapercibido. Pues siento que con esto que nos ha contado Jaime, la vida adquiere también una trascendencia y nos vuelve a convertir en protagonistas de nuestra propia vida y de una historia más apasionante que la que quizá en la velocidad del día a día no podemos percibir. Entonces, gracias de verdad por esta charla, por darnos la oportunidad. Aparte, pues me encanta estar con Juan y con Antonio y con todos vosotros, por supuesto, y con la gente de México que nos estará viendo y a la cual mandamos un beso enorme los tres. Muchas gracias. Sí, la música indudablemente ayuda, o sea, tiene un impacto en la población y pues obviamente, por supuesto que es un elemento que se puede rescatar. Hay una canción muy bonita en México que dice, no le temo a la muerte, más le temo a la vida, ¿verdad? Y bueno, Jaime, si nos quieres compartir tus conclusiones generales, Sí. tus comentarios. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos por el tiempo, por escuchar esto que poco que yo les pude compartir, porque en general es mucho y a veces no es lo mismo explicarlo a vivirlo y sentirlo. Y yo igual les hago la invitación cuando puedan, son bienvenidos. Esperemos ya el próximo año se den las condiciones de que se pueda hacer todo como se hace normalmente. Y sí, en general siempre nosotros nos burlamos de la muerte y en todo, y como mexicanos la muerte está presente en todos nuestros días, nuestros dichos, porque también a veces todos decimos, no le tengas miedo a la muerte o a los muertos, tenle miedo a los vivos, y muchos dichos que tenemos, como hace rato también los comentaba Amparo. También nosotros cuando fallecemos luego lo decimos, a mí no me sacas hasta que lleve los pies por delante, porque pues, cuando fallecemos siempre van los pies por delante. Es como también una peculiaridad, nunca salimos de ningún lado, ni de nuestras casas, ni de entrar a la iglesia, a la misa, todo va por los pies por delante, y sí es como ese dicho de los pies por delante. Pero siempre nos estamos burlando de ella. También a veces somos muy osados también como mexicanos andarle ahí buscando a la muerte, haciendo algunas cosas que no deberíamos de buscando el peligro, pero nos la sacamos que cuando te toca, cuando no, ni aunque te pongas. Y sí, tienen mucho que decir. Los dichos no son nada más por decirlos, y es parte de nuestra cotidianidad de que tenemos de como mexicanos. Que a lo mejor sí, luego muchos nos juzgan con el extranjero, decir, es que los mexicanos están muy locos o tienen esa forma de que todo les vale, perdón por la palabra, nos vale madre, pero no, todo lleva un sentido y tratamos de ver la vida pues más alegre y hacernos la más divertida y fácil, más llevadera. Así es, efectivamente, pues sí, hay un profundo
saber en todos estos dichos populares y pues nuevamente agradecerles a todos su tiempo, su participación. Fue una mesa bastante rica y que pues los invitamos a continuar viéndonos en esta jornada cultural por el Día de Muertos, llamada en esta ocasión Si muero lejos de ti, por la situación que estamos pasando, en nuestras redes sociales, Canal 11, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura y Memoria Histórica de México. Un abrazo y pues hay que prepararnos para recibir ya a nuestros muertos que vendrán a visitarnos una vez más. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Luego.